El Parlamento cubano aprueba polémica ley de comunicación social. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Y todo el pueblo cubano junto a organizaciones expresaron su preocupación sobre una ley que no reconoce a nosotros, los medios independientes. El Parlamento cubano aprobó unánimemente, vale la pena recalcarlo, este jueves la polémica ley de comunicación social que genera preocupaciones sobre la libertad de prensa y sobre la libertad de los cubanos. Esto entre el pueblo, entre los periodistas independientes y organizaciones internacionales. La norma que regula los contenidos de medios en el país fue duramente cuestionada por organizaciones no gubernamentales, medios independientes y el pueblo en general, ya que no reconoce a la prensa independiente como figura jurídica. Los legisladores de la Asamblea Nacional de Poder Popular, incluido el expresidente Raúl Castro, aprobaron el proyecto sin realizar modificaciones al documento. Por su parte, el presidente cubano, alias El Títere, Miguel Díaz-Canel, calificó la ley como un primer paso para controlar el sistema de comunicación del país y reconoció su enfoque regulatorio y que poco a poco irán controlando al pueblo cubano a través de la comunicación. La ley de comunicación social es la primera legislación mediática en Cuba y prohíbe, entre otras cosas, la divulgación de información que pueda desestabilizar el Estado socialista, tanto en los medios como en el ciberespacio. Además, solo se permite la existencia de medios vinculados al Estado o al Partido Comunista de Cuba, el único legal en el país, aunque se menciona que también se puede constituir medios pertenecientes a organizaciones políticas, de masas y sociales, formas asociativas u otros actores económicos y sociales. Expertos independientes han señalado que esto no garantiza la diversidad de voces y que la gran mayoría de estos medios están controlados o bajo la influencia del Partido Comunista de Cuba. Como todos ya sabemos, la ley ha sido vista por el régimen cubano como una medida necesaria en medio de lo que ellos llaman una intensa guerra mediática contra el país. Según Díaz-Canel, las plataformas digitales extranjeras, en su mayoría de propiedad no pública, presentan un nivel de concentración cada vez menos democrático, lo que justifica un enfoque preventivo ante la subvención. Por favor, Díaz-Canel hablando de democracia. Sin embargo, críticos de la ley argumentan que no garantiza la libertad de prensa ni permite la difusión de contenidos independientes al margen de la narrativa oficial. Organizaciones internacionales defensoras del derecho a la información han expresado su preocupación y han destacado que esta ley no reconoce la personalidad jurídica de los medios independientes digitales, muchos de los cuales han surgido en los últimos años. Como este canal, esta nueva ley se suma a otras medidas restrictivas implementadas por el régimen cubano, como el nuevo Código Penal que sanciona con cárcel la financiación externa a los medios independientes. Estas acciones han generado inquietudes sobre el futuro de la libertad de prensa y la diversidad de opiniones en Cuba. Partido Comunista de Cuba, productor de miseria. Los gobernantes cubanos que participaron en el sexto pleno del Partido Comunista de Cuba dejaron claro que su organización tiene fuerzas infinitas para controlar a la sociedad. Comenzamos. El sexto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba fue convocado para analizar el cumplimiento de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, de acuerdo con el ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil. De los 201 lineamientos, 13 están sin avance y 67 tienen un avance bajo, por lo que ambas categorías concentran, mejor dicho, cerca del 40%, mientras que 110 tienen un avance medio del 54,7% y 11 un avance alto del 5,4%.
Los 13 lineamientos sin avance, señaló el ministro, se refieren a la producción de alimentos. ¿Por qué precisamente son los lineamientos dedicados a la producción de alimentos los que no se cumplen? Una constatación de este tipo haría dimitir a todo el gobierno en cualquier país democrático, en cualquier parte del mundo. En otro país, con división de poderes, el Congreso destruiría a los gobernantes incompetentes. Pero no, señores, estamos en Cuba. El problema no es la crisis, es el modelo de control social. Eso tenemos que entender. Mientras los campesinos cubanos dependan de las intermediarias estatales para comprar sus insumos, producir y comerciar, y el gobierno mantenga el encargo estatal del 75% de la producción, el 100% en el caso del tabaco, a precios por debajo de la demanda y la oferta, la producción de alimentos y todas las producciones nacionales se mantendrán como misión imposible. Esto es un escollo insalvable en las sociedades que pretenden un control social totalitario, como lo demostró el derrumbe del campo socialista en la antigua Unión Soviética y en Europa del Este. El encadenamiento de las empresas estatales y las privadas, según el lineamiento de 2011, 12 años después, evidencian su absoluto fracaso. El modelo de control económico que propone el Partido Comunista de Cuba es un verdadero sinsentido económico. Pero el sexto pleno del Comité Central sigue trasladando la responsabilidad de la crisis nacional al entorno internacional y al embargo. La culpa es de Estados Unidos. Sobre las posibles soluciones a los 13 lineamientos sin cumplir, los gobernantes nada dijeron, más que la referencia a la resistencia creativa dentro del mismo modelo de control social, económico, jurídico, cultural y cívico. Con relación a la inflación, el sexto pleno constató que no se ha logrado estabilizar el sistema macroeconómico, pero nada se dijo del cumplimiento o los resultados alcanzados con las medidas propuestas en el anterior pleno, celebrado en diciembre del 2022, es decir, las medidas del Partido Comunista de Cuba de diciembre del 2022 relativas a la inflación no han detenido ni servido de nada. La crisis sigue agravándose cada vez más. Durante la reunión, los gobernantes cubanos tampoco aludieron a los más de 1,000 presos y presas políticas que el propio régimen mantiene en las cárceles, ni a la política represiva contra la libertad de expresión apuntalada. Aún más, en el Código Penal y la próxima Ley de Comunicación Social, el 1% de la población quiere controlar al resto de los cubanos. ¿Cómo podemos permitir esto? ¿Cómo podemos seguir permitiendo esto, mejor dicho? Con el tufo militarista habitual de los gobernantes cubanos, el sexto pleno no hizo rendición de cuentas a la ciudadanía sobre su trabajo. Solo bajó las orientaciones a sus militantes, que no llegan al 1,000,000 de habitantes. Decir la cantidad de reuniones que tuvo el Comité Central desde diciembre pasado a la actualidad no aclara nada sobre los resultados. Temas como las escuelas del partido y el cambio de las denominaciones de las academias de las FARC y el MININT, o el trabajo ideológico de los militantes del Partido Comunista de Cuba, no son inquietudes de la ciudadanía sometida a la miseria generalizada. Por otra parte, el eufemismo de sectores vulnerables utilizado por la dictadura en sus medios de difusión y en sus informes oculta ante la ciudadanía y la comunidad internacional que el 72% de la población está muy por debajo del umbral de la pobreza establecido por Naciones Unidas. El sexto pleno utilizó el mismo eufemismo para ocultar la pobreza en Cuba. En plena crisis sistemática, el Partido Comunista de Cuba pretende alcanzar todos los rincones del país para acompañar la miseria y el descontento extendido. El partido apuesta a que los militares expliquen la crisis y acompañen a la población. En otras palabras, según el Comité Central, lo que ha fallado es la comunicación del partido con las bases de la ciudadanía.
El trabajo ideológico del Partido Comunista de Cuba, según el presidente designado, Miguel Díaz-Canel, alias El Títere, debe hacer frente al intento de colonización cultural que viene desde el exterior. Este nuevo enemigo cultural no queda definido por los gobernantes cubanos. Al iniciar el sexto pleno, el secretario del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, reiteró que solo la renovada e indestructible unidad, el trabajo creativo e innovador, una mayor democracia partidista, participación y control popular, así como confiar en la capacidad de nuestras infinitas fuerzas, nos permitirá superar este momento crucial. Esta declaración de Morales Ojeda dejó claro el inmovilismo del partido, algo que también fue constatado en las invenciones de los gobernantes. Decir que el partido tiene fuerzas infinitas es comunicar a la ciudadanía que el Partido Comunista de Cuba seguirá con su modelo de control totalitario y nosotros los cubanos seguiremos en la miseria. Patria y vida, mis hermanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.